vamos a comenzar saludando, como lo hacemos todas las mañanas, nuevamente para aquellos hermanos que se suman luego de un tiempo de comenzado el programa, que sabemos que son unos cuantos que están llegando en este momento, y les damos las gracias por compartir con nosotros este tiempo. Y les cuento que soy la pastora Ana María y estamos saliendo por Radio Adonai Cristiana desde la ciudad de Maldonado, República Oriental del Uruguay. Vamos a estar en este momento dándole las gracias a nuestro Señor Jesucristo por poder estar junto a ustedes en esta mañana, que sea Él que esté poniendo en nuestros labios, en nuestra boca, todo aquello que salga para compartir con ustedes, que podamos llevar la palabra y ser fieles a la palabra, a lo que está diciendo, lo que nos está enseñando. Le damos las gracias por este nuevo día, le damos las gracias a nuestro Señor por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos, le damos las gracias por todos aquellos hermanos que están hoy escuchando y viendo este programa. Le damos las gracias por cada uno de aquellos hijos suyos que salieron hoy a la mañana temprano y que pudieran llegar con paz y tranquilidad a cada uno de sus lugares de trabajo, que puedan tener una jornada de paz y de tranquilidad y de mucha armonía en cada uno de esos lugares. Le pedimos a nuestro Señor que esté dándonos y ayudándonos a compartir en este tiempo todo aquello que es de bien para nosotros. Señor, te damos las gracias en este momento por estar aquí y por aquellos que nos acompañan en este momento. Bueno, vamos a compartir ahora en este momento la palabra de Dios que está en San Juan 17, y vamos a comenzar por el 17 capítulo 18, y vamos a comenzar por el versículo 9, donde habla de el fariseo y el publicano. Y dijo también a ciertos que confiaban en sí, como justos, y menospreciaban a los otros. A ver, ¿qué nos está diciendo acá? Que hay algunos que confían en sí, pero desprecian a los otros. Entonces nos comienza este versículo diciendo, y dijo también a ciertos que confiaban en sí como justos y menospreciaban a los otros. O sea que eso se da mucho hoy en este tiempo, que muchos confían en sí, en lo que hacen, en lo que piensan y en lo que sienten, y menosprecian a los otros que piensan diferente. Porque sabemos que todos pensamos diferente, que todos tenemos maneras diferentes de actuar, pero no por eso tenemos que menospreciar a los que piensan diferentes de nosotros. 2 hombres subieron al templo a orar, nos cuenta, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera, o sea, oraba para sí mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Vieron que estaba menospreciando al que tenía al lado? Y entonces continúa su oración: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se daba golpes en su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. O sea, hay 2 maneras diferentes de orar que nos está mostrando este capítulo, este versículo en realidad, y nos está diciendo cuando nosotros oramos en forma humilde, cuando nosotros realmente mostramos nuestro corazón a Dios, pero hay otras personas que oran siempre dentro de lo que tienen en su corazón, que muchas veces no es justamente amor, y eso de lo que nos está mostrando esta palabra. Entonces, sino que se daba golpes en su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado. O sea, el publicano que se daba golpes en su pecho y le pedía a Dios que le perdone sus pecados, ese fue el justificado, mientras que el otro que daba diezmos y que hacía todo lo que decía, que te doy gracias que no soy como los otros hombres, le decía que son ladrones, injustos. Él no era nada de eso, pero sin embargo, él además, aunque ayunaba 2 veces a la semana y daba diezmo de todo lo que poseía, no tenía un corazón limpio. Él era una persona que menospreciaba al resto. Él se creía tan santo por hacer todas las cosas que decía
Él se pensaba que era santo porque no era ladrón, no era injusto, no era adúltero, no era como el resto de los hombres. Y aún así, él daba sus diezmos, todo y ayunaba, pero no tenía un corazón limpio, no tenía un corazón sano, no tenía un corazón al gusto de Dios. Sin embargo, este otro, que oraba sencillamente, que solamente le pedía a Dios que le perdonara sus pecados, ese fue el que volvió a su casa justificado, como dice la palabra, declarado un hombre justo. Entonces, él fue justificado por su buen corazón, por su buena forma de ser, aunque no hacía nada de todo aquello que el otro se vanagloriaba a sí mismo de ser. Entonces nosotros siempre sabemos que la palabra de Dios nos dice que nosotros lo que hace nuestra mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, porque nosotros no tenemos que vanagloriarnos de todo aquello que nosotros hacemos, lo tenemos que hacer en forma de nosotros hacerlo para Dios única y exclusivamente. Ayudamos a un hermano, es para Dios. Le damos una palabra de bienestar a un hermano, lo confortamos, lo ayudamos de la forma que sea, pero es para Dios. No es para salir a contarlo al mundo entero, no es para salir a decir yo hice esto, yo hice aquello, porque en todo caso lo que nosotros hacemos es Dios que lo está haciendo a través de nosotros. Nosotros somos simplemente un canal, somos ese canal que Dios usa, ese vaso que Dios usa para hacer las cosas, porque es la forma en que Él tiene de trabajar. Pero no es para que nosotros salgamos a vanagloriarnos y a decirnos yo, como este hombre decía, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no hago aquello, y sin embargo a Dios no le interesó eso. No le interesó nada de lo que este hombre le decía. Incluso, miren, él ayunaba 2 veces a la semana y daba diezmos de todo lo que poseía. Y ni aún así a Dios le interesó, porque estos son los que mañana Dios dice en su palabra que les va a decir quiénes son, yo no los conozco. Eso es lo que dice la palabra. Pero aquel sencillo, aquel hombre humilde, aquel hombre que es buena persona, que tiene una palabra por un hermano, que tiene una ayuda, ese hombre es el que está justificado, ese hombre que le pedía a Dios que les perdone sus pecados, porque ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer en este tiempo, en este último tiempo en el cual estamos aquí? Arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle a nuestro Señor que nos perdone nuestros pecados, porque es el arrepentimiento el que nos va a llevar a la vida eterna. Entonces decía así: os digo que éste descendió a su casa justificado más bien que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será exaltado. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. No tenemos que resaltar para el mundo, no tenemos que ser los santos del mundo, porque eso es exterior, eso es apariencia. Yo no me puedo proclamar a mí misma porque yo soy santo, porque yo hice aquello, porque yo hice el otro, porque yo me estoy ensalzando. Y a Dios no le gustan los soberbios. La palabra dice que al soberbio Señor los mira de lejos, y eso es lo que está diciendo la palabra, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será exaltado. Y traían a los niños para que los tocase, mas viéndolo los discípulos les reprendían, porque los discípulos pensaban que los niños lo iban a molestar, cuando a Jesús le gustaban mucho los niños. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Él está haciendo un ejemplo aquí de un niño pequeño que depende de sus padres, un niño que depende exclusivamente de su padre. Entonces entienden la analogía cuando un niño depende de sus padres o cuando un niño depende de su padre. Nosotros debemos ser niños que dependemos de nuestro padre. Tenemos que ser dependientes de él, y por eso él nos da este ejemplo y nos dice: más déjenlos que vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Por qué?
porque los niños, esos son el ejemplo que Él está dando, como que ellos dependen del Padre, y nosotros debemos ser niños dentro nuestro para depender de nuestro Padre único y exclusivamente, depender del Señor de la misma manera que un niño depende de su Padre. Esa es la analogía que Él hace en este capítulo, porque dice: de cierto os digo que cualquiera que no recibiera el reino de Dios como un niño no entrará en él. Por eso lo está volviendo a repetir: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios, de los niños, de los dependientes, de aquellos que dependen de Dios. Y lo vuelve a repetir: de cierto os digo que cualquiera que no recibiera el reino de Dios como un niño no entrará en él. O sea, el mayor obstáculo para llegar al reino de Dios, para recibir a Dios, es justamente la negación a humillarse, la negación que muchas veces por orgullo nosotros no logramos humillarnos, como este hombre que decía: Dios se propicio a mi pecador, que Dios le perdonara sus pecados. Y esa es la seña de humillación, esa es la manera de humillarse del cual Jesús está hablando acá en esta parábola. Es humillarse, es pedirle perdón, simplemente es decirle: Señor, soy un pecador. Sí, entonces esa es la manera en que nosotros vamos a comenzar a depender de Él como hijos realmente que tenemos a Dios en nuestro corazón y que somos dependientes de todo. No es que somos dependientes de una cosa o de otra, somos dependientes de todo. Él es el que está encima de nosotros y Él es a quien nosotros tenemos que depender absolutamente de Él. Y le preguntó un cierto principal diciendo: Maestro, bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Mire la pregunta que le hace. Y le preguntó un cierto principal diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Entonces, aquí le está preguntando este joven noble, rico, era un joven noble, rico, que le preguntaba y lo llamaba de maestro bueno. ¿Qué haré para poseer la vida eterna? Él pensaba que la vida eterna podría ser algo heredado. Él pensaba que de pronto por herencia podía recibir la vida eterna. La vida eterna no puede ser heredada, no es un regalo gratis de Dios envasada simplemente en una herencia. Él se está refiriendo a que de qué manera él podría heredar esa vida eterna que Jesús, de la cual estaba hablando aquí. Entonces Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? ¿Saben por qué Él le llama bueno? Porque todavía este joven no había podido entender quién era esa persona que tenía enfrente suyo. Entonces lo trata como un maestro y le dice bueno, pero no tiene, todavía no captó cuán grande era ese maestro, o quién era en realidad ese maestro que él tenía enfrente. Entonces le dice: ¿por qué me llamas bueno? No entendió todavía qué es lo que Jesús estaba haciendo allí. Ninguno hay bueno, le dice Jesús, sino solo Dios. Entonces, Él está explicando que Dios es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, nuestro gran Maestro. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces Jesús, sabiendo que nadie podría guardar todos esos mandamientos todo el tiempo, entonces Jesús se dirigió a él de esa manera, a fin de mostrarle que su razón para la salvación era errónea, él estaba equivocado. Si estas cosas fueron los que lo salvaron, ¿para qué estaba todavía inseguro? Entonces no es solo eso, como decía acá, que él no era adúltero, que no era ladrón, que no era injusto. Sin embargo, eso no le interesó tanto. Obviamente que no tenemos que hacer nada de eso es obvio, pero esos no son razones para que nosotros seamos salvos. A eso es lo que se está refiriendo la palabra.
no son razones para que nosotros seamos salvos. Es lo mismo que le está diciendo a este joven acá. Y él le dijo: todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Él servía como que su propio juez, es siempre como que una autojusticia, y es algo de lo que escapa, ¿no?, al entendimiento. Es algo que no está acorde a lo que nuestro Señor nos está diciendo. Entonces dice, denotando un sentimiento más allá del amor normal que Dios tiene para los hombres. Y Jesús, oído esto, le dijo: aún te falta una cosa. Dice: vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. O sea, no es necesario, esto es simplemente una analogía nuevamente. No significa que por tener posesiones materiales no podamos ser obedientes a Dios. Simplemente Él está haciendo una comparación, como que Él deje sus cosas materiales, lo cual quiere decir, ¿cuáles son esas cosas materiales? Que Él le dice: deja lo que tienes, deja todo lo maldoso, toda la maldad, deja todas las posesiones materiales que este hombre tenía, que pusieron entre él y la obediencia, ¿no? Como aquel que decía: yo no hice esto, no sé aquello, no sé lo otro, y ayuné y no sé qué más, y sin embargo ni así agradó a Dios. Entonces nosotros no podemos servir a dos dioses diferentes. Eso es lo que estaba diciendo él. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos dedicamos exclusivamente a una cosa y dejamos la otra. Esto es lo que le está diciendo Jesús a este joven rico. Le está diciendo: podés tener tus pertenencias, sí, pero también tenés que tener a Dios. No podés tener una sola cosa. Tenés que tener a Dios primero que nada. Eso es lo que le está diciendo. Que deje de vivir exclusivamente para hacer dinero. Que deje de vivir exclusivamente pensando y sintiendo amor únicamente por lo material. Que Dios está primero que cada una de esas cosas materiales. Y lamentablemente, hoy esta palabra muchas veces no se está escuchando, y nunca, muy difícilmente, alguien vaya a predicar esta palabra en algún lugar. ¿Saben por qué? Porque hoy hay mucho comercio. Hoy la iglesia está comercializada. Y es lamentable, y es por eso que hoy estamos como estamos. El cristiano. El cristiano no tiene un lugar donde ir. Si para entrar no le cobran una entrada para esto, si para llegar no le cobran un ticket para lo otro, si para hacer tal cosa no le cobran un ticket de más allá. Entonces, tengamos cuidado. La Biblia está para ser predicada toda, completa, en su contexto total y general. Nosotros no podemos sacar un versículo y decir el otro simplemente porque a nosotros nos importe o nos interese. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que Dios pone en nuestras manos. Tenemos que tener mucho cuidado con el negocio que nosotros estamos haciendo de la palabra de Dios. Recuerden lo que hizo Jesús cuando llegó al templo y estaban todos los comerciantes allí. ¿Qué hizo él? Dijo que ese lugar no era para comercializar. ¿Qué estaba diciendo él? Que nosotros no debemos cobrar por llevar la palabra de Dios, lisa y llanamente, y es así. Y acá está escrito: vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Dios no estaba diciendo, Jesús no estaba diciendo que tenemos que estar dando algo para poder estar simplemente acompañándolo. Es nada más que seguir la palabra, es entender lo que está escrito. Entonces él, oídas estas cosas, se puso muy triste porque era muy rico. Entonces manifiesta aquí la actitud del corazón de muchas personas que quieren al Señor, pero no desean pagar el precio que el Señor exige, aquel precio que es abandonar todo en favor de Cristo. Él nos dio de gracia
todo lo que nosotros tenemos, Él nos ha dado de gracia. ¿Cómo nosotros vamos a cobrar por llevar el Evangelio? ¿Cómo nosotros vamos a cobrar por llevar la palabra de Dios? Todo lo que Él nos ha dado a nosotros, y nosotros vamos a cobrar para ayudar a un hermano, vamos a cobrar para darle una palabra, vamos a cobrar por hacer una oración por un hermano que está necesitando. ¿Dónde está la fe ahí? Si ustedes me dicen que alguien a través de cobrar por una oración o por una palabra va a recibir bendición, yo quiero ver eso. Yo quiero ver eso, yo quiero ver dónde está escrito que nosotros, llevando la palabra de Dios al pueblo, nosotros debemos cobrar por eso. Que me digan dónde está escrito, porque nosotros estamos en el nuevo pacto, nosotros estamos bajo la nueva ley. Antes sí, habían sacrificios de animales, antes sí, Malaquías 3, que todos se fijan en Malaquías 3, todos van a Malaquías 3, pero Malaquías 3, ¿qué decía? Que llevemos los granos y nuestra cosecha, ¿para qué? Para alimentar al pueblo, para eso era. Si ustedes me dicen que alguien necesita un dinero para ayudar a un hermano que no tiene un zapato, que no tiene lo que comer, así, ahí sí yo voy y les doy el dinero, yo voy y le compro los zapatos, yo voy y les doy la comida. Pero no me digan que una iglesia necesita un diezmo para que, díganme para qué. A ver, Dios lo que nos dice a nosotros es que tenemos que llevar sus negocios acorde a su ley. ¿Y cuál es esa ley? Nosotros tenemos que saber perfectamente, cuando en una iglesia entra un diezmo, ¿a dónde va destinado? ¿A mantener al pastor? No. A mantener al pastor, el pastor que vaya a trabajar y que vaya a conseguir sus cosas como cualquier normal y mortal. Yo voy a trabajar para tener mis cosas, y yo, si obviamente en la iglesia se paga la luz, obviamente en la iglesia se rompe un instrumento, hay que arreglarlo, sí, ahí sí nosotros podemos dar de corazón la ofrenda, como dice la palabra, de corazón nosotros ofrendamos. Y yo soy la primera en decir, hay que ponerle una cuerda a la guitarra, hay que comprar un parche para lo que sea, sí, vamos y ponemos y ayudamos, pero no me vengan a decir que tengo que poner el 10% de mi sueldo, de mi entrada, para mantener a quién. A la iglesia no, porque yo no he visto que se sirva una comida para un hermano que está precisando. No he visto eso. Es difícil, muy difícil. Allá cada una hacen algo, pero hay que pagar el ticket también aparte. Entonces, no comercialicemos la palabra de Dios, porque vamos a tener que rendir cuentas de eso en un tiempo, cuando llegue. ¿Y qué pasa con la conciencia de estas personas que están haciendo eso? Que están alejando, porque no es eso lo que Jesús mandó, no es eso lo que Dios pidió, que lleváramos el Evangelio al mundo. ¿De qué manera? ¿Cobrando? No dice en ninguna parte que nosotros tenemos que cobrar para dar la palabra de Dios. No dice nunca en ningún lugar que nosotros tengamos que estar pidiendo una parte de nuestro sueldo. Eso quedó atrás, estamos en la nueva ley, porque si nosotros nos regimos por la ley antigua, entonces quiere decir que no estamos siguiendo lo que Cristo hizo en la cruz, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por el nuevo pacto. Entonces nosotros no estamos respetando eso. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tomando de un lado lo que nos corresponde y estamos dejando de lo que sí realmente interesa. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos conviene. Entonces, por eso es que muchas veces en las iglesias no se predica el Nuevo Testamento, porque saben que se están rigiendo por la ley antigua, porque están siguiendo lo que dice la ley antigua. Entonces, ojo, mucho cuidado. Yo no tengo iglesia porque Dios me dio este ministerio radial, tengo la radio, pero quiero que mis hermanos queridos que estén escuchando hoy este programa, que me disculpen aquellos que se sienten afectados, pero es la verdad. El Evangelio tiene que decirse tal cual es. El Evangelio se tiene que llevar adelante con la verdad, la pura y exclusiva verdad. Yo no voy a cobrar nunca por llevar la palabra de Dios, y por algo Dios me puso frente
a esto que es algo que llega al mundo entero, cualquier persona, y estamos haciendo, estamos trabajando para que cada día tenga más alcance el programa radial, el streaming que estamos haciendo también, que llegue cada día más lejos, que más personas lo puedan escuchar, porque tenemos que abrir los ojos, tenemos que sacar la venda de nuestros ojos, tenemos que ser inteligentes, entender la palabra, redarguirla como dice claramente acá, saber interpretar, porque no podemos estar dependientes. Nosotros no dependemos de hombre, y yo soy pastor y mire lo que les estoy diciendo. Yo estoy aquí para ayudarlos, para darles una mano. Necesitan una palabra, necesitan una oración, estoy aquí. Pero no dependan de mí, dependan de Dios. Él es el que le va a dar la bendición. ¿Me podrá usar a mí para muchas cosas? Sí, claro que sí, que me use, y le doy gracias a Dios por todo, por cada momento de mi vida en el cual Dios me usa para ayudar a mis hermanos, pero no soy yo, no soy yo, es Él, únicamente Él, es Él únicamente. Entonces, Él, oídas estas cosas, se puso muy triste porque era muy rico. Entonces manifiesta ahí la actitud del corazón de esas personas que primero piensan en el dinero, primero piensan en lo material y dejan al Señor en un segundo plano. Entonces tenemos que ver si cuando nosotros vamos a un lugar y nos piden esa plata para darnos la palabra, si realmente Dios está ahí. Hay que ver si Dios está ahí o quién es que está pidiendo, porque quién es el que puede tener interés, ambición de querer cada vez más y cada vez más. Bueno, tengan mucho cuidado. Y viendo Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Pero no está diciendo que porque seamos ricos o tengamos mucha plata no entremos en el reino de Dios. Nos está diciendo que nosotros tenemos un solo Dios y que es Él y no la riqueza. Que cada cosa ocupe el lugar que corresponda, que una no se encime por arriba de la otra. Podemos tener todo el dinero del mundo si tenemos a Dios como centro de nuestra vida. Eso es lo principal y lo más importante. Entonces tenemos que entender que nosotros somos dependientes de Él, como decía hace un ratito atrás. Nosotros dependemos de nuestro Señor para todo en nuestra vida, y de acuerdo a esa dependencia es lo que nosotros vamos a tener, lo que vamos a seguir, porque más fácil es entrar un camello por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. La riqueza no es necesariamente un mal, es la dependencia de estas cosas lo que constituye el mal. Está clarísima la palabra, y los que lo oían dijeron: ¿y quién podrá ser salvo?, le preguntaban. Esta pregunta denota la confusión que tenían en aquella época y la confusión que aún tenemos, o que tiene la mayoría, porque piensan que dependen de alguien para poder estar cerca de Dios, y nosotros no dependemos no hay ningún intermediario entre nosotros y Jesucristo. Jesucristo es el único del cual nosotros debemos depender, de Él, del Espíritu Santo, de esos que nosotros tenemos que depender. Y Él les dijo: lo que es imposible para con los hombres, posible es para Dios. La salvación en cualquier caso es imposible para el hombre, sin embargo es posible para Dios, y Jesús es la salvación. Entonces, y Pedro acá le dice, entonces Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado las posesiones nuestras y te hemos seguido. Y les dijo: de cierto os digo que nadie hay que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Servir a Dios es lo más grandioso que una persona jamás podría hacer. Eso es lo básico, eso es lo simple, eso es lo claro, eso es lo que está escrito, eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque la única salvación la tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo, y de nadie más nos va a dar la salvación. No hay nadie en la tierra
que nos pueda ofrecer una salvación. No hay nadie en la tierra que nos pueda decir, yo te doy la cobertura, estás bajo mi cobertura. ¿Qué cobertura? ¿De qué estamos hablando? La única cobertura que nosotros tenemos es la cobertura de Dios y no hay otra. En el mundo material no hay cobertura absoluta, no hay ningún hombre que nos pueda decir, o mujer en este caso, que hablando porque yo soy mujer pastora, no hay, yo no le puedo decir a un hermano, estás bajo mi cobertura. ¿Qué cobertura le voy a dar yo? Es Dios el que da la cobertura, el único capacitado para eso. Nosotros somos simplemente vasos, somos canales, somos medios para que Él nos utilice a nosotros, siempre y cuando estemos en su línea, siempre y cuando estemos alineados, siempre y cuando Él sea nuestro centro. Esa es la única manera en que nosotros vamos a estar siendo de ayuda para Dios. Él nos va a usar para Él. Pero no somos nosotros. Pobre de aquel que piense que hizo algo. Yo he escuchado mucho decir, porque yo curé, porque yo salvé, porque yo hice tal cosa. No existe. Eso no existe. Eso es orgullo, falta de humildad. Tenemos que ser humildes. Tenemos que entender que es Dios el único, es el único que hace las cosas. Por eso es que nosotros decimos, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, decimos nuestro único y suficiente Salvador. Único, esa palabra única, es único para todo. Él es único en nuestra vida, Él es el único que hace lo que tenga que hacer, es el único que nos da la gracia. Y a través de esa gracia es que nosotros obtenemos todo lo demás. A través de esa gracia es que nuestra vida es completa. ¿Por qué es completa? Porque es completa en Cristo Jesús. A través de esa gracia que Él nos da, es su presencia, su estar, es la comunión que tenemos con Él día a día, es seguirlo completamente, en todo tiempo, en todo momento, en toda hora, es estar ahí. Es ser acompañados por Él, es confiar en Él, es sentir que todo lo que hacemos lo hacemos para Él, lo hacemos como para Él, como dice la palabra, cuando hagan las cosas, háganlas como para Dios. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, todo como para Dios, pero nunca como para el hombre, jamás como para el hombre. Nosotros podemos, sí, congregarnos si nos sentimos bien, ir a una iglesia, estar en comunión con los hermanos. La palabra dice que tenemos, que es bueno congregarse, no dice que tenemos, dice que es bueno congregarse, que es bueno estar todos juntos. La palabra dice, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Esas cosas lo dice la palabra. Y si la persona se siente bien y quiere estar oyendo, quiere que alguien la oriente, todo eso está maravilloso. Yo no voy en contra de la iglesia, voy sí en contra de aquellos que comercializan la palabra de Dios. Eso es lo que yo no puedo soportar, que haya alguien que diga que hay que llevarle un dinero porque leyó la Biblia, porque eso es lo que hacen únicamente, leer la Biblia. Entonces no quiero volver atrás con esto, porque ya lo dije, ya está, ya lo expresé, pero entonces seamos fieles a Dios, seamos fieles a la palabra de Dios, y eso es lo más difícil que nos está pasando en este tiempo, y por eso está la apostasía, por eso se instaló la apostasía en este tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces vamos por nuestros intereses y no realmente por lo que está diciendo la palabra. Quiero saludar, antes de despedirme de ustedes, de nuestra querida hermana Andrea de la ciudad de Rivera, que nos está diciendo qué linda prédica. Bueno, estamos aquí para acompañar a cada uno, para que pueda entender un poquito más lo que está escrito, lo que podamos leer fielmente de lo que dice la palabra, expresarla y contarles a ustedes muchas veces, sacarles tal vez alguna duda que tengan, expresándonos lo más fielmente que podemos de lo que dice la palabra, porque así debe de ser. La palabra es una sola, no hay algo similar, algo parecido.
tratamos siempre de leer lo máximo que podemos en este tiempo que tenemos, que es poco, pero no, para no sacar los textos de su contexto, porque muchas veces leemos un solo versículo y por ahí giramos en torno a ese versículo y de pronto lo que dice antes o lo que dice después cambia totalmente en la situación, y entonces a veces leemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene lo dejamos de lado. La palabra es una sola, la palabra es nuestra única verdad. ¿Y qué dice la palabra con respecto a la verdad? Que la verdad nos hará libre. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que la palabra dice, ahí está nuestra libertad, porque nosotros podemos decidir, somos maduros, empezamos a madurar a través del conocimiento de la verdad y podemos tomar nuestras decisiones, porque a través de esa verdad es la que nos va a hacer libre para decir, bueno, esto es bueno para mí y esto no es bueno para mí. Esa es nuestra verdad. ¿Y la verdad cuál es? Es nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es por mí. No iremos al Padre si no es por Él. Entonces vamos a seguir esa única verdad, esa verdad que Él nos ha dejado escrita aquí y que es la que tenemos que seguir tal cual está escrita, porque si no estamos haciendo lo que no corresponde, que es tergiversar la palabra de Dios. Mis hermanos queridos, esto era lo que tenía para compartir con ustedes en esta mañana. Les doy las gracias por haber estado junto con nosotros en este día. Y bueno, me despido. Si Dios quiere, será hasta que Dios así lo disponga. Chau, chau.